Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Les voy a seguir admitiendo un rato a sus compañeros. Un ratito me van a esperar. Vamos a admitir a todos. Aquí estamos viendo. A todos. Faltan 3 más. Creo que ya está. Bueno, vamos a comenzar. Listo. Diseño ya molita. ¿Mm? Recién voy a llamar listo. Están ingresando. Van a disculpar un rato. Estoy viendo quiénes más faltan. Están recién ingresando. Vamos a esperar que admitimos a todos y empiezo a llamar lista, ¿ya? Eso. Listo, creo que ya están todos. No hay nadie más en espera. Entonces, vamos a llamar lista. Van a estar atentos a su nombre, por favor. Espérenme. Ya. La lista vamos a ver. A ver, vamos a seguir admitiendo. A ver si está un poco lento este internet. Ya, van a estar atentos, por favor, voy a empezar a llamar lista. Mouse. Aguilera, Zavala, Fede, ¿está ahí? Aguilera, Zavala, Fede. Alcobar, Segovia, Junior. Presente, Licen. Ya. Álvarez, Chávez. ¿Está? Araguino. Araguino, Quenta. Joana, ¿está? Balcázar Domínguez. Presente. Vamos a ver. Aquí. Espérenme un ratito. Admitimos a todos. Creo que ya. Entonces estaban Balcázar. Cardona, Vaca.
Castro Araúz, Presente. Coca Mercado, Presente. Córdoba, Córdoba Vaca César, no hay. Durán Arredondo, Presente, Listen. Egues Quispe, Presente, listen. Justiniano González, Presente. Justiniano Frías, Presente, Listen. Lobo Segales, no hay. Martínez Humana Roy, Presente, listen. Moy Rivero, Presente, listen. Holguín, Obando Ortiz, Bacaríes, Presente, listen. a ver, ya están todos. Vamos a comenzar, vamos a continuar en el tema que quedamos en la anterior clase. Ahí está. A ver, aquí. Entonces, la anterior clase habíamos quedado en lo que era la biomecánica del hombro, ¿no es cierto? Aquí. Fase 2, fase 1. Esperen, parece que falta alguien. Admitir. Aquí están todos. Espérenme un ratito. Pero si están todos, no falta nadie. Ingresaron todos, no hay nadie en espera. Bueno. Entonces, la anterior clase habíamos visto que a nivel de lo que es la cintura escapular hay 3 articulaciones verdaderas, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? La glenohumeral, ¿qué más? Externo, clavicular y la acromioclavicular, ¿no es cierto? Esas 3 van a conformar lo que son los movimientos en lo que es el movimiento horizontal y lo que es la abducción horizontal. En la ABD horizontal, ¿de cuántos a cuántos grados dijimos que va? Desde 0 a 180. 125 grados. Horizontal, 125. Y la abducción de 0 a 90 grados. Muy bien. Entonces, la articulación de hombro está conformada dependiendo de las acciones musculares. Ejemplo. A ver, acá. Entonces, dijimos que a nivel de lo que es la articulación del hombro, que van a ir conformando. Aquí, como pueden ver a nivel muscular, en una vista anterior y en una vista posterior, dependiendo las fibras del deltoide, siendo las fibras anteriores y posteriores, van a tener diferentes direcciones, ¿no es cierto? También dijimos, dependiendo la dirección muscular de las fibras rojas, se van a determinar en ¿qué? En las acciones que vayan realizando en el RAM, en la vista anterior, lateral y posterior a nivel de la articulación glenohumeral. ¿Qué subtipo de articulación es la articulación glenohumeral? Enartrósica. Enartrósica. ¿Cuáles son los músculos que vamos a observar allí? Que observamos en una vista anterior y una vista posterior. ¿Qué observamos? La densidad ósea de la clavícula, los orígenes de lo que son las fibras de trapecio y dónde se van a insertar. También podemos ver la fibra, lo que es del pectoral mayor, el redondo mayor, el dorsal ancho, la porción del tríceps, la del bíceps, el braquial anterior
Y en la vista, esto generalmente lo que es una vista posterior, y en la vista anterior, ¿qué podemos ver? Fibras anteriores del deltoides, y esta parte, este músculo, ¿a qué corresponde? Estas fibras. Al músculo bicipital, ¿no es cierto? Que está conformada por una porción larga y una porción corta. Aquí en la parte superior también vemos el músculo supraespinal, músculo torácico braquial, músculo escapular y el redondo mayor, y una porción del pectoral menor. Entonces, en esta vista, dependiendo dónde se vayan a originar, nos van a realizar distintas acciones musculares. Ejemplo, en la articulación glenumeral, ¿qué dijimos que se observa? ¿Qué acciones musculares? En la flexión que abarca de 0 a 180 grados, ¿qué músculos principales actúan? Deltoide, fibras anteriores y pectoral mayor. El pectoral mayor, que son músculos principales. Acá en esta imagen, ¿dónde pueden ubicar lo que es el deltoides, fibras anteriores, y lo que es la porción del pectoral mayor, ¿no es cierto? En una vista posterior, ahí se ve la ramificación del pectoral mayor, y en una vista anterior también se ve lo que es un reborde del pectoral menor, donde se va a insertar. Dependiendo las acciones a nivel muscular, este documento se les ha enviado al grupo. Lo pueden ir observando con mayor detalle, donde están sus orígenes e inserciones. Tenía que subirles otro libro, pero era demasiado pesado y no lo aceptaban en el programa de WhatsApp, ni por otro medio, ni a Moodle pude subirlo, y porque abarca más de 1000 páginas. Y era recontra pesado, por eso no se podía subir lo que era el documento. Aquí pueden ver sus orígenes, sus inserciones, sus acciones e inervaciones, ¿ya? Tanto del pectoral menor, pectoral mayor, serrato, el angular de la escápula, el músculo romboides, dependiendo las secciones donde van a ir abarcando. Y si es en la zona posterior, como observamos, a nivel de la cintura, en la cintura escapular actúan los músculos de la cadena posterior que se encuentra cerca de se origina cerca a nivel de las vértebras cervicales, ¿no es cierto? A ver, esperen, voy a admitir, hay uno, listo. Entonces, para recalcar un poquito lo que era la biomecánica del hombro, nos basamos en el estudio de los movimientos. Los grados, ustedes ya lo saben. La flexión a nivel de la glenumeral es de 0 a 180 grados. La abducción, ¿de cuántos grados a cuántos grados abarca? Para Fabio Balcázar. ¿De cuántos grados a cuántos grados va lo que es la acción de la abducción, Fabio? Abarca generalmente de cuánto, de 0 a 180 grados, ¿cierto? La aducción es el retorno de la abducción, entonces es de 180 grados a 0. También tenemos lo que es la rotación interna y los movimientos de rotación externa. Todos esos movimientos van a ir conformando el movimiento de la circunducción. Por ser un tipo enartrósica, tiene una concavidad convexa y otra cóncava, ¿no es cierto? Lo que nos va a permitir un ángulo de movimiento. Para eso les voy a compartir un pequeño video. Van a disculpar. Para que recalquemos lo que es las uniones a nivel articular de lo que es, quienes van a ir conformando la cápsula fibrosa y todo eso, ¿ya? Espérenme, los voy a compartir. A ver. Vamos a compartirlo. Vayan observando, por favor, lo que es el video. Atentamente, por favor. Y me van a decir si se escucha el audio.
Muy bien, vamos a hablar sobre aspectos relacionados con la biomecánica del hombro, aspectos básicos, fundamentos, básicamente para cuando llegue el fin de semana, cuando lleguen las prácticas, poder hablar todos un mismo lenguaje y saber a qué nos referimos cuando decimos un movimiento determinado, ¿bien? Para entender mejor qué está pasando en cada uno de los test que hagamos, en cada uno de los ejercicios, de las potenciaciones y demás que vayamos haciendo, para entender mucho mejor lo que ocurre. Básicamente tenemos tres articulaciones reales que son la esternoclavicular, la cromioclavicular y la glenohumeral. Esternoclavicular es la articulación formada entre el esternón y la clavícula, la cromioclavicular es la relación formada entre la cromion y la clavícula, ¿sí? Une escápula-clavícula, y la glenohumeral, que es la articulación que une la escápula con el húmero. Bien, esas son las tres articulaciones principales que ahora veremos exactamente cuáles son sus movimientos. Y por otro lado tenemos una articulación que decimos que no es real porque en sí no tocan dos superficies óseas, sino que existe un tejido conectivo, un tejido muscular entre esas superficies óseas. En este caso tenemos las costillas con la parte anterior de la escápula. Esta articulación se llama la escápulo-torácica. Bien, y está separado principalmente por musculatura del serrato anterior, ¿sí? Y por el subescapular, por el músculo subescapular. Existen esos tejidos que separan y por eso hacen de esta articulación una articulación distinta, no puede ser considerada como una diartrosis típica de las que nosotros estamos analizando. Bien, lo importante es también entender que muchas veces hablamos de movimientos en esta articulación de aquí, en la ST, en la escapulotorácica, pero hemos de ser conscientes que el resultado del movimiento en esta articulación, entre comillas articulación, es el resultado de movimientos en la articulación principalmente sternoclavicular y acromioclavicular. El movimiento en estos ejes de estas articulaciones, que ahora veremos cuáles son, el resultado nos dará exactamente el resultado de cómo se mueve esa escápula en el espacio, ¿sí? En esa articulación escápulo-torácica. Ahora iremos viendo y analizando todas y cada una de estas articulaciones. Listen su audio. No se Está escucha, apagado. dicen. Ay, ya. Van a disculpar. Entonces, como les decía, en esta parte habíamos visto en la anterior clase lo que es la conformación de las articulaciones esternoclavicular, que dijimos que actúan a nivel de la cintura escapular. ¿Cuál dijimos que son sus acciones a nivel de la articulación esternoclavicular que nos permitían el ascenso en las inspiraciones y el descenso en las expiraciones, ¿no es cierto? También en el movimiento, al realizar el movimiento de la parte cervical, se hace un movimiento de flexión o extensión, o estábamos utilizando los músculos de la parte orofacial. Como ejemplo, ahorita estoy utilizando algunos músculos en la parte orofacial. Entonces, a nivel cervical, en esa parte también actúa lo que es la articulación esternoclavicular. La cromioclavicular dijimos que es la articulación que se encuentra en esta zona, que es la articulación principal, que nos permite los movimientos de la vascularización a nivel del hueso del omóplato. ¿Qué movimientos dijimos que realizan a nivel del omóplato? Aquí. Ahí. A nivel del omóplato, ¿qué dijimos? ¿Qué movimiento se realiza? Elevación. Elevación y depresión, ¿no es cierto? La elevación Sí. actúa cuando hay el ascenso de la articulación glenohumeral y la depresión cuando hay un descenso, ¿no es cierto?, del omóplato. También dijimos que realiza la abducción y la aducción a nivel del omóplato, o lo que
nosotros denominamos en otros términos que es la protracción y la retracción a nivel de la articulación acromio, a nivel de la articulación. Muy bien. Clavicular. Muy bien. Entonces, cuando así les pregunto en su examen, les pregunto, ¿cuáles son las 3 articulaciones verdaderas? ¿Cómo me respondrían? La glenohumeral, ya, eso, la esternoclavicular, la acromioclavicular y la glenohumeral. Muy bien. ¿Y la articulación falsa cuál sería? La escapulotorácica. Muy bien, la escápula torácica. ¿Por qué? Como les dice en este video y como se les dice, solamente tiene una unión ligamentaria, pero no es sobre las uniones de 2 superficies óseas, sino están unidas en la mitad del cuerpo, en la cara interna del omóplato y en la cara posterior de lo que es la costilla. ¿Ya? Al unirse en estas zonas no realizan un movimiento, no pueden ser un tipo de movimiento como la glenohumeral, que es una articulación, tiene una superficie cóncava y otra convexa. Igual en las articulaciones acromioclavicular tienen superficies semicóncavas y semiconvexas, lo que les permite un rango de movimiento. Y las uniones ligamentarias van a ser las que van a dar estabilidad a lo que es la articulación y las cuales nos van a permitir los rangos de movimiento determinados. Entonces, acá vamos a salir un poquito. Para ir analizando esta parte, nosotros también tenemos que tomar en cuenta lo que son los movimientos. Van a disculpar. Entonces, aquí. Para conformar esta parte, les voy a ir compartiendo este segundo video para que vayan analizando. Ustedes me van a poner su opinión al finalizar, por favor. Aquí ya estamos hablando a nivel de lo que son los tipos de la articulación. Articulación glenohumeral. Lo que ya hemos ido viendo. Razonaremos qué movimientos realiza esta articulación y cómo los músculos involucrados contribuyen en la realización de estos movimientos. Antes de comenzar, vamos a repasar ciertos conceptos. Recordemos que la glenohumeral es la articulación que une el miembro superior a la cintura escapular. Más específicamente, permite la unión del húmero a la escápula. Es de tipo sinovial, género esferoidea y sus superficies articulares son la cabeza del húmero por un lado y la cavidad glenoidea de la escápula por el otro. Esta última se encuentra aumentada por el rodete glenoideo o labrum. Como medios de unión encontramos la cápsula y los distintos ligamentos, los cuales se dividen en activos, el manguito rotador, y pasivos, los cuales fueron mencionados en el video correspondiente a la descripción de la articulación. Al ser una articulación de tipo sinovial del género esferoidea, la misma se mueve en los 3 ejes, es decir, es multiaxial. Dicho esto, comenzaremos con la descripción de la biomecánica. Esta articulación tiene la particularidad de ser la articulación más móvil del cuerpo humano. Los movimientos que realiza son muy cotidianos para nosotros, como son la flexión y la extensión, la abducción y la aducción, la rotación medial y la rotación lateral. En otras palabras, se está refiriendo a los movimientos que hace a nivel de la articulación glenohumeral, pero en otros términos. ¿Qué movimientos hicieron? Lo que es la vascularización, que significa la flexo-extensión. También hicieron lo que son los movimientos de la rotación interna y lo que es el movimiento de la rotación externa en movimientos cotidianos que realizan. Y finalmente, algunos no tan cotidianos como la circunducción. El orden de la descripción será primero flexión y extensión, luego abducción y aducción, continuando por rotación medial y lateral, y finalmente vamos a hablar de la circunducción.
En cada movimiento vamos a definir el mismo, luego escribir su eje y plano de movimiento y finalmente ejemplificar al menos un músculo que lo realice. Comenzamos entonces con la flexión y extensión. La flexión es un movimiento en el cual el miembro superior se desplaza desde su posición anatómica hacia anterior en un plano sagital, y el eje, que debe ser perpendicular al plano en el que se realiza el movimiento, es transversal. En cambio, la extensión es el movimiento opuesto al que acabamos de describir. Por lo tanto, el miembro superior se va a desplazar hacia posterior en el mismo plano y teniendo el mismo eje que la flexión. Para poder realizar cada movimiento, es necesario que las fibras musculares que lo realizan se encuentren localizadas anatómicamente de una determinada manera. En el caso de la flexión, es necesario que las fibras musculares se ubiquen anteriores al eje. Acá podemos ver las fibras del músculo coracobraquial, las cuales se encuentran anteriores a la articulación y permiten la flexión. Y acá vemos las fibras anteriores del deltoides, también conocidas como porción clavicular del deltoides, que permite realizar este movimiento. En cuanto a la extensión, esto es un poco más complejo. Para que las fibras musculares realicen extensión, estas deben encontrarse posteriores al eje de la articulación, como es el caso de la porción espinal del deltoides. Acá podemos ver cómo sus fibras posteriores o porción espinal realizan la extensión del miembro, siempre posteriores al eje. Sin embargo, hay fibras que también presentan su inserción de origen hacia posterior, pero su inserción terminal es anterior, y aún así realizan extensión. Este es el caso del dorsal ancho, el cual vemos que tiene una inserción de origen en la región lumbar y cuya inserción terminal se encuentra en la cara anterior del húmero. Finalmente, podemos observar al redondo mayor, que comparte esta característica dirigiéndose desde la escápula hasta la cara anterior del húmero. Fíjense desde esta visión posterolateral cómo las fibras realizan la extensión. Continuemos con los movimientos de abducción y aducción. La abducción es el movimiento que aleja el miembro superior de la línea media moviéndose en un plano coronal sobre un eje sagital. En cambio, la aducción es el movimiento opuesto. Acerca al miembro superior a la línea media en un mismo plano y eje que la abducción. Para realizar estos movimientos, las fibras de los músculos que abducen el hombro deben encontrarse superiores con respecto al eje de la articulación, como ocurre con las fibras del músculo supraespinoso. Como observamos, sus fibras se ubican superiores a la articulación, realizando la abducción del miembro. Otra posibilidad es que tengan su punto fijo superior al eje, como es el caso de la porción acromial del deltoides, que como se puede observar, se inserta superior a la articulación en el borde lateral del acromion, realizando la abducción. Por el contrario, las que realizan la aducción deben de encontrarse inferiores al eje y algunos ejemplos son las fibras de los músculos pectoral mayor, que como vemos se inserta en el húmero inferior a la articulación y acercan el miembro superior al tronco. Otro ejemplo es el dorsal ancho, que también realiza la aducción del miembro superior, como podemos ver. Ahora vamos a estudiar los movimientos de rotación medial y lateral. En este caso, para medir la amplitud de estos movimientos de rotación, el codo debe estar necesariamente flexionado a 90 grados, de forma que el antebrazo se encuentre entonces en el plano sagital. Noten que las articulaciones del codo y de la muñeca están fijas, es decir, no intervienen en este movimiento. Ahora sí, la rotación medial comienza partiendo de esta posición y se realiza acercando el antebrazo hacia el tronco. Este movimiento es realizado en un plano transversal y su eje es longitudinal. En cambio, la rotación lateral, partiendo de esa misma posición inicial, se dirige hacia el lado opuesto, es decir, alejando el antebrazo del tronco. Los músculos que nos permiten realizar la rotación medial son los que poseen fibras que parten desde posterior y cruzan hacia anterior el eje de la articulación, siguiendo entonces un trayecto de medial a lateral. De esta manera, tomando como punto fijo su inserción posterior y medial, y siendo el punto móvil su inserción anterior y lateral, logran rotar medialmente el hombro abrazando la articulación de manera anteromedial. Uno de sus ejemplos es el músculo redondo mayor, que como podemos observar, tiene su punto fijo en el borde lateral de la escápula y el móvil en la cresta del tubérculo menor del húmero. Miren cómo se ve el movimiento del músculo y también el subescapular, que como se observa por la dirección de sus fibras, también realiza. Van a disculpar, chicos, un rato.
El tiempo se acabó, creo. Entonces, van a reingresar otra vez, por favor, chicos. El tiempo ha finalizado. Al mismo ingresan, por favor. Se cortó el link.